Mi intención con este es explicar la estructura del proyecto, ¿verdad? Y dar una breve introducción de cómo sería la estructura con Clean Architecture o arquitectura limpia, ¿verdad? Acá está en la parte del explorador de soluciones, están las carpetas Backend y Test. En la parte del backend están las 4 capas de la arquitectura limpia. En la capa de dominio, como se puede ver, están las abstracciones, que son todo lo necesario para hacer implementaciones en base a estas abstracciones o en base a estos clases que pueden ser abstractas, de las cuales pueden heredar. Están las entidades, que son las entidades de dominio, ¿verdad? Que representan una entidad que va a ser modificada, por ejemplo, depósito. Entonces, esta entidad representa, van a transformarse en forma práctica en tablas, en este caso en SQL Server. Después tenemos otras cosas en esta capa, pero yo estoy poniendo la documentación aquí en los README, los diferentes README. Entonces, de repente una breve explicación de qué es lo que instalé y algunos enlaces y anotaciones, ¿verdad? Esta es la capa de dominio. De aquí nace todo, ¿verdad? Acá está todo lo que tiene que ver con el dominio, todas las entidades que se usan en la empresa. Por ejemplo, en estas entidades de dominio están, por ejemplo, inspectores, personas, socios de negocios, supervisores, movimientos. Y generalmente son clásicos, ¿verdad? Están en todo software, ¿verdad? Entonces, estos representan las entidades a nivel de C#, ¿verdad? Porque es .NET representa las entidades a nivel de C#, ¿verdad? Y estos se van a transformar en tablas cuando ocurra la migración. Bueno, tenemos la otra capa, que es la capa de aplicación. En la capa de aplicación aparece, por ejemplo, el concepto de CQRS. En este caso tengo personas. CQRS es un patrón para separar las consultas de los comandos. Los comandos son los que modifican las entidades, ¿verdad? Guardan, editan. Y las consultas son las que no modifican las entidades, sino simplemente consultan. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el comando crear persona, el que maneja el comando, que es donde realmente ocurre la creación de la entidad, ¿verdad? Entonces, como estoy haciendo un recorrido netamente explicando la estructura, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Entonces, acá está la creación y después está acá sencillamente las consultas, ¿verdad? En este caso se puede ver, por ejemplo, un select, ¿verdad? Bueno, la capa de aplicación se comunica con la capa de dominio, es decir, hace referencia a la capa de dominio. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, se puede ver que hace referencia a la capa de dominio porque depende de la capa de dominio, pero la capa de dominio no hace referencia a nada, a ninguno. Pues la capa de dominio es independiente de todas las otras capas. Las otras capas dependen de él. Sobre la capa de aplicación tenemos la capa de infraestructura, que es donde se implementa todo lo que está en el domain. En este caso, por ejemplo, tenemos una carpeta interesante que es la config Fluent de SQL Server, de DT-Framework, mejor dicho. Y con ese se describe las relaciones entre las tablas, donde va a estar, por ejemplo, el ID o el primary key, ¿verdad? De repente si va a tener algún foreign key, ¿verdad? Bueno, este es a grandes rasgos acá en las entidades, ¿verdad? Después están otras abstracciones y otras implementaciones, ¿verdad? Que para no entrar demasiado en detalle, ¿verdad? Acá está el DB Context, que es el que describe el conjunto de tablas, ¿verdad? Un contexto para la base de datos, en este caso SQL Server utilizando Entity Framework.
después está la capa API, que es la capa que realmente se ejecuta. Las otras capas no se ejecutan, son solamente librerías. En la capa API, lo interesante de esta capa es que acá están los controladores. Acá es donde realmente comienza todo. Este sería un endpoint. Entonces entra por el endpoint, ¿verdad? En este caso el endpoint de personas. Acá donde se consulta a las personas, donde se consulta a las personas paginadas, donde se crean las personas, ¿verdad? Estos son los endpoints al final, ¿verdad? Bueno, para no entrar mucho en detalle, es donde comienza todo, ¿verdad? Esta es la capa que se ejecuta. Después tenemos acá el Dockerfile, porque este estaba preparado para dockerizarse. Después está el tema interesante, que es el programa donde ocurre la construcción de la aplicación web, de la API, ¿verdad? En este caso usando el patrón de inyección de dependencia que están acá. Por ejemplo, también organizado acá está, por ejemplo, un método extendido en donde separo por cada inyección, para cada conjunto de inyección de dependencia, para que sea más ordenado. Por ejemplo, acá por ejemplo estoy inyectando todo lo necesario para la base de datos. Ahí está, no sin entrar en detalle. Después, ¿qué tenemos de interesante? Están los documents. Aquí está el README, y el README hace referencia a esta carpeta en donde hay más información breve acerca de los comandos, el tema del Docker, el tema de las migraciones. Lo interesante es que cada carpeta es una capa y cada capa tiene su README. Cada capa tiene su README. Incluso en algunas partes cada carpeta otra vez tiene su README. Entonces en GitHub se puede ver esto, ¿verdad? Que entras en una carpeta que tiene que ver con algo y ahí voy a empezar a poner todo lo que tiene que ver, qué es lo que contiene esa carpeta y para qué contiene y qué contiene, si es posible. Lo que es un trabajo un poco largo, pero así está organizado ahora. Como para recordar, para que se recuerde nomás, esta es la aplicación de consola que realmente se ejecuta. Todos los otros son librerías, capas de librerías, ¿verdad? Y esta carpeta o esta capa, este proyecto, que en donde son proyectos, hace referencia a las otras librerías. Por ejemplo, este hace referencia a application y infraestructura, lo que sigue las prácticas de arquitectura limpia. Después tenemos la carpeta de test, del test de arquitectura, y acá está el test de los test unitarios. En este caso solamente tengo personas, pero los test unitarios se puede hacer de lo que uno se imagine, ¿verdad? Lo que uno tenga que testear, ¿verdad? Y bueno, estos tests están corriendo, ya hice la prueba, la voy a probar otra vez para que se vea en el video, y los tests funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Utilizar esta forma de programar que es arquitectura limpia, y cada capa va a tener tiene su propósito. Acá estoy en el repositorio y como dije anteriormente, como está en GitHub, los README que se colocan en las carpetas muestra de esta manera. Acá por ejemplo, como explicaba, están las 4 capas. Y las facilidades que tiene GitHub es que puede uno hacer enlace a las otras carpetas o los otros README que están en otras carpetas. Por ejemplo, acá dice 4 capas, me voy aquí en Domain y una breve explicación de lo que esta carpeta Domain significa y de lo que contiene. Después, si retrocedemos, podemos irnos otra vez a la parte central. Venimos acá, está por ejemplo la aplicación. Tenemos una breve explicación de lo que es la aplicación. Después nos vamos de vuelta. Tenemos la capa de infraestructura. Tenemos también otra breve explicación de lo que es la infraestructura. Volvemos
Y podemos irnos a la web API, que es la capa de presentación. Espero que les haya gustado esta breve explicación y cualquier comentario, por favor, ahí en la parte de comentarios, si quieren más explicación o más cosas de este proyecto para facturación electrónica.